Bienvenidos a nuestra segunda clase sobre la Biblia. Empecemos con un breve repaso. En nuestra clase anterior aprendimos que la Biblia enseña que la creación de Dios es buena, pero los humanos pecamos porque quisimos definir el bien y el mal por nosotros mismos en lugar de seguir el camino de Dios. Pero Dios nos amó tanto que prometió rescatarnos. Dios eligió que su plan de rescate pasara por Abraham y sus descendientes. Dios quiere tener una relación con su pueblo y para ello utiliza pactos. El pacto con Abraham prometió la tierra, la descendencia y que Abraham y sus descendientes serían una bendición para las naciones. Los patriarcas y matriarcas fueron tanto fieles como inconstantes, pero a pesar de lo mal que se comportaron a veces, Dios cuidó de ellos por su gran amor. Ahora continuemos con la historia analizando el Éxodo, el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento. Al final de Génesis, el pueblo estaba felizmente establecido en Egipto. Al comienzo del libro del Éxodo, el pueblo es esclavo. Esto ocurrió debido a que una nueva dinastía política llegó al poder y se olvidó de José y de su papel en la salvación de Egipto durante una larga hambruna. El nuevo faraón estaba preocupado por el aumento de la población hebrea, que era un pueblo extranjero en Egipto. Debido a este temor, el faraón trató de destruir a los hebreos, esclavizándolos y ordenando a las parteras de las hebreas que mataran a todos los bebés varones al nacer. Como ves, Faraón está tratando de redefinir el bien y el mal en sus propios términos. Moisés nace y a través de una serie de acontecimientos es salvado de morir ahogado en el río Nilo por su madre, su hermana y una de las propias hijas del faraón, quien lo adopta. Moisés tiene un trasfondo único. Es un hebreo criado como miembro de la realeza egipcia, lo que le da un acceso a ambas culturas. De joven, Moisés vio a un egipcio golpear a otro hebreo y por ello mató al egipcio, lo que le obligó a huir de Egipto. Moisés se estableció llevando una vida tranquila como pastor. Se casó y estaba formando una familia cuando Dios le llamó desde un arbusto ardiente. Dios llamó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo condujera a la tierra prometida. Aunque Moisés era muy reacio a seguir el llamado de Dios e inventó muchas excusas para no ir, finalmente accedió. Durante este debate, Moisés aprendió que el nombre de Dios es Yahvé. Moisés regresó a Egipto por orden de Dios y se enfrentó al faraón. Cuando el faraón se negó a liberar a los hebreos esclavizados, Dios envió 10 plagas. Las 10 plagas son en realidad una guerra santa entre Yahvé y los dioses de Egipto. La religión pagana del antiguo Egipto se preocupaba por el control de la naturaleza y el faraón era considerado un dios en sí mismo. Así que quien fuera capaz de controlar la naturaleza era el dios más poderoso. Cuando Moisés y su hermano Aarón se enfrentaron por primera vez al faraón y a los magos egipcios, ambos bandos arrojaron sus varas, que son símbolos de autoridad, al suelo. Ambas varas se transformaron en serpientes y la pregunta era: ¿quién tiene más poder y autoridad? Déjame darte una pista. La vara de Aarón se tragó la de los magos. Cada plaga subsecuente se enfrentaba a una concepción pagana de Dios. Un ejemplo era Ra, dios egipcio del sol, pero Yahvé causó 3 días de oscuridad, enfatizando el poder de Yahvé sobre el dios egipcio Ra. Antes de cada plaga, Moisés ofrecía al faraón la oportunidad de cambiar y reconocer a Yahvé como el verdadero Dios, pero cada vez el faraón se negaba. Las plagas forzaron cada vez más el poder del faraón hasta la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, tanto de los humanos como del ganado. Para salvar a los hebreos de esta última plaga, Dios instituyó la cena de la Pascua. Los hebreos debían pintar los postes de las puertas con la sangre de un cordero perfecto. Cuando el ángel de la muerte viera la sangre del cordero, pasaría de largo esa casa. El ángel de la muerte devastó la tierra de los egipcios, mientras que los hebreos se salvaron. El faraón finalmente admitió la derrota y ordenó a los hebreos que se fueran. Poco después de que se marcharan, el faraón cambió de opinión. Quería recuperar a su pueblo esclavo. Así que él y su ejército persiguieron a Moisés y al pueblo. Los hebreos quedaron atrapados entre el ejército del faraón y el borde del Mar Rojo. Pero Dios envió un gran viento que secó un camino a través del mar por donde pasó el pueblo. El ejército egipcio trató de alcanzarlos, pero las aguas retrocedieron y el faraón y su ejército se ahogaron.
Moisés y el pueblo viajaron entonces desde el Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Llevaban solo 3 días de viaje cuando el pueblo comenzó a quejarse y a criticar a Dios. No tenían agua ni comida. Incluso gritaron que habría sido mejor para ellos morir como esclavos en Egipto. Pero Yahvé escuchó su clamor y suplió todas sus necesidades: comida, agua, ropa. A estas alturas nos preguntamos si muchos de los corazones de los hebreos eran tan duros como el de Faraón. Moisés y el pueblo llegaron al monte Sinaí, donde acamparon. Aquí Dios hizo un nuevo pacto con ellos. Este pacto se basa en el Éxodo. Yahvé declaró que, por haber rescatado a los hebreos de la esclavitud, tenía derecho a vincularlos a él como su pueblo. Recuerda que el pacto de Abraham fue un pacto de compromiso divino. Dios hizo todas las promesas, asumió todos los riesgos y formó un pueblo elegido. El pacto en el Sinaí es diferente, es un pacto de obligación humana. Las personas tienen un papel que desempeñar y responsabilidades que cumplir. Dios llamó a Moisés para que se reuniera con él en la cima del monte Sinaí y así pudiera recibir las instrucciones de Dios, lo que llamamos el pacto del Sinaí. Este pacto sigue el modelo de otros pactos encontrados en el antiguo cercano oriente. Primero está el preámbulo que presenta al iniciador del pacto. Yahvé declaró: yo soy el Señor tu Dios. A continuación viene el prólogo histórico que explicaba el motivo del pacto. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Luego siguieron los términos y requisitos del pacto. Yahvé dijo: puesto que los liberé de la esclavitud, deben vivir de esta manera y seguir estas reglas. Los 10 mandamientos y otras leyes se encuentran aquí. El pueblo debe preservar y proteger el pacto guardando copias del mismo, releyéndolo regularmente y enseñándoselo a sus hijos. Los testigos son llamados a autentificar el pacto y en este caso Dios llamó al cielo y a la tierra misma para que fueran testigos de la nueva relación que se estaba forjando. Finalmente, el pacto terminó con bendiciones y maldiciones. Dios dijo que si Israel seguía el pacto, sería bendecido, pero si no seguía el pacto, habría consecuencias nefastas. Nótese que el pacto en el Sinaí no hace promesas futuras como el pacto con Abraham. En cambio, se espera que el pueblo viva con justicia y generosidad como respuesta a que Dios los liberó de Egipto. Algo importante a tener en cuenta: el pacto en el Sinaí puede romperse. La palabra sí es una palabra importante. Dios le recordó al pueblo: si siguen mis mandatos, serán bendecidos. Esto nos lleva a los códigos de la ley que se hallan en partes de los siguientes libros: Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Los códigos de la ley están destinados a ser guías para vivir la vida con Yahvé y con otras personas. Hablan de cómo mantener una relación con un Dios santo. Aquí es donde tenemos que entender los conceptos de puro e impuro, limpio e inmundo. Porque Dios es santo, puedes acercarte a Dios si tú también eres puro y santo. Un Dios santo no puede estar cerca de aquellos que no son santos. Si no eres puro, no eres santo. Por lo tanto, es muy peligroso acercarse a Dios. Así que los conceptos de puro e impuro, limpio e inmundo son esenciales, porque necesitas saber si eres puro para acercarte a Dios con seguridad. Es importante entender que impuro no significa pecaminoso. Esto tiene que ver con si es seguro estar en la presencia de Dios. Así que es lógico que haya muchas leyes de pureza para los sacerdotes que tienen la tarea de acercarse a Dios en nombre del pueblo. Los códigos de la ley también gobiernan la forma en que las personas deben vivir en comunidad. Estas leyes hablan del comportamiento moral. El énfasis está en la justicia que debe haber en las relaciones, que ames a Dios sirviendo a tu prójimo como Dios quiere que lo sirvas. Estas leyes están destinadas a toda la comunidad, no a unos pocos seleccionados como los sacerdotes o líderes religiosos. Este tipo de comportamiento moral debe guiar toda la vida, todo lo que la gente piensa, dice y hace. Aquí es donde empezamos a entender lo que significa ser el pueblo elegido. El pueblo elegido fue escogido para ser único y practicar la exclusividad, para destacar cómo se comportaban, lo que comían y lo que vestían. Esto sería patente en la sociedad para que otros tuvieran curiosidad y preguntaran por qué vivían así. Entonces, podrían responder: ¿tratamos a la gente de esta manera o evitamos comer ciertos alimentos debido al Dios que seguimos? ¿Puedo decirte más sobre él? Por último, seguir las leyes de Dios, obedecerlas, está destinado a dar vida y producir alegría. Creo que podemos estar de acuerdo en que si todos siguiéramos los 10 mandamientos todo el tiempo,
nuestras vidas serían ciertamente mejores, llenas de más alegría y satisfacción. Además, Dios formó un sacerdocio para representarlo en la tierra que servía de puente entre Dios y el pueblo. Leemos las instrucciones sobre cómo construir un santuario portátil, también llamado el tabernáculo. En este lugar la presencia de Dios es alcanzable, un lugar donde el pueblo puede recuperar algo de lo que se perdió en el jardín de Edén, la compañía de Dios. Pero las reglas en torno al sacerdocio y al santuario también recuerdan al pueblo que aunque Dios está presente, no está sometido. Todo esto se hace para que un pueblo no santo pueda vivir con un Dios santo. Mientras Moisés recibía la ley en la montaña, las cosas se desmoronaban en el campamento. El pueblo temía que Moisés se hubiera ido para siempre, así que juntaron su oro y forjaron un becerro de oro para adorarlo como su nuevo Dios. Puedes imaginarte que a Yahvé no le hizo gracia. Dios respondió prometiendo eliminar al pueblo y empezar un nuevo con Moisés. Pero Moisés intercedió y le recordó a Dios su carácter, su amor y su fidelidad. Leemos en Éxodo 34:6, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Al final Dios se comprometió a ser fiel a su pueblo a pesar de que éste fuera infiel. Después de un año en el monte Sinaí, Moisés y el pueblo partieron hacia la tierra prometida. Leemos en Números 13 que se tardó 2 semanas en llegar a los límites de la tierra de Canaán, la tierra prometida. Moisés envió un grupo de hombres a espiar la tierra y a informar sobre ella. Los hombres regresaron describiendo una tierra llena de leche y miel, pero también llena de tribus a las que temían no poder conquistar. Debido a su miedo, el pueblo fue condenado a vagar por el desierto durante 40 años. Parecía como si físicamente el pueblo estuviera al borde de la tierra prometida, pero sus corazones seguían acobardados en Egipto. Los 40 años de peregrinaje fue un tiempo de quejas y protestas. Hubo varios intentos de rebelión, junto con murmuraciones sobre la comida y el agua. Dios les proporcionó maná y codornices para alimentarlos y agua para que bebieran. Incluso Moisés utilizó su vara para golpear una roca con el fin de obtener agua, en lugar de solo pedir que el agua fluyera como Dios le había indicado. Debido a su desobediencia, Dios le prohibió entrar en la tierra prometida. Al terminar los 40 años de peregrinaje, el pueblo llegó a la orilla del río Jordán, listo para entrar en la tierra prometida. Moisés se puso de pie y pronunció su discurso final, el cual es el libro de Deuteronomio. Es un comentario sobre la alianza y tiene varios temas centrales. El primero se encuentra en Deuteronomio 6 y se llama el Gran Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El fundamento de la fe de Israel es la fe en Yahvé solamente. Escuchar significa responder con amor y obediencia. Cuando Israel ama a Yahvé con todo lo que tiene, naturalmente quiere obedecer los mandatos de Dios. Tras el mandato de amar solo al Señor, se recuerda al pueblo que permanecerá en la tierra prometida si es fiel y obedece los mandatos de Dios. Deben construir un gran santuario en la tierra donde adoren a un solo Dios en un solo lugar. Si siguen las leyes, los estatutos y los mandamientos de Dios, serán bendecidos. Si no lo hacen, serán malditos. Por último, Moisés insta al pueblo a elegir hoy la vida con Dios. Al final de Deuteronomio, Dios llevó a Moisés a la cima de una montaña para mostrarle la tierra prometida. Luego Moisés murió y Dios lo sepultó. Después de la muerte de Moisés, Josué se convirtió en el nuevo líder. Josué envió un grupo de hombres a espiar la tierra, especialmente la ciudad de Jericó. En Jericó conocieron a una mujer llamada Rahab, que aunque era extranjera, reconoció a Yahvé como Dios. Josué condujo al pueblo a través del río Jordán y justo antes de la batalla de Jericó, tuvo una visión del comandante de los ejércitos de Dios. Josué le preguntó a este comandante divino si estaba a favor o en contra de los israelitas. Leemos en Josué 5:13-14. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó. Me presento ante ti como el comandante del ejército del Señor. El comandante del ejército de Yahvé respondió que no está a favor ni en contra de los israelitas. Podemos entender que el mensaje es que mientras Josué y el pueblo sigan a Yahvé, Dios peleará las batallas por ellos.
Josué dirigió a los israelitas en una campaña con el fin de conquistar la tierra prometida, partiendo de Jericó y avanzando de sur a norte en la región. Al llegar a este punto, mucha gente se pregunta por qué Dios ordenó tanta lucha y guerra. Magnífica pregunta. Hay varias explicaciones, incluyendo la idea de que debido a que la tierra de Canaán estaba tan corrompida por la inmoralidad sexual y el sacrificio de niños, la tierra tenía que ser limpiada de la gente inmoral. También debemos reconocer que estas historias son como otros relatos antiguos de batallas. A medida que leemos más en la narración bíblica, nos damos cuenta de que los israelitas no destruyeron a todos los pueblos de la tierra. La historia de Rahab, quien escondió a los espías en Jericó y reconoció a Yahvé, señala la oportunidad que tuvieron los demás cananeos de volverse a Yahvé. Una vez finalizadas las batallas por la tierra, esta se dividió entre las 12 tribus. En su discurso de despedida, Josué también reiteró la naturaleza condicional del pacto. El pueblo puede perder la tierra si no sigue las leyes de Dios. Después de que el pueblo se asentara, el libro de los jueces informa que Israel comenzó a adorar a dioses falsos. Tenemos que preguntarnos, ¿qué pasó? La agricultura en la tierra prometida era diferente de la agricultura en Egipto. Egipto podía contar con las inundaciones regulares del río Nilo para regar sus cultivos, pero en Canaán los agricultores tenían que depender de las lluvias. Soy una granjera de Iowa y puedo decir que los agricultores siempre se comparan con sus vecinos. Si ven un cultivo que tiene muy buen aspecto, mejor que sus propios campos, le van a preguntar al agricultor si ha hecho algo diferente, un nuevo fertilizante, una nueva semilla o algo más. En el antiguo Cercano Oriente, los israelitas son los nuevos chicos del barrio y cuando no tienen un río que inunde sus campos para obtener humedad, van por el camino a preguntar a sus vecinos qué pasa con las lluvias. Y aquí es donde entran las religiones de la fertilidad. En el antiguo Cercano Oriente, una de las funciones principales de la religión no era la moral, sino la fertilidad. Las religiones se centraban en la fertilidad de la tierra, los animales y las familias, no en la ética. Las religiones de la fertilidad explicaban que la lluvia se producía cuando el dios masculino tenía relaciones sexuales con una diosa y la fecundaba. Esta creencia les llevó a pensar que si imitaban al dios teniendo sexo con una diosa, tal vez el dios mandaría lluvia. Intentaron manipular a los dioses y a las diosas desarrollando una serie de prostitutas en los templos, quienes mantendrían relaciones sexuales en un intento de hacer llover. Los israelitas pensaron, bueno, está bien, necesito poner comida en la mesa, así que vamos a ver qué pasa. Aquí hay un punto importante. La Biblia enseña que no podemos manipular a Dios, solo podemos adorarlo. El libro de los jueces relata cómo se fragmenta Israel. La descripción de la conquista que leemos en el libro de Josué fue idealizada y relata lo que debería haber sucedido. Los jueces relatan lo que realmente sucedió. Israel traicionó a Yahvé. Este versículo clave se repite a lo largo del libro de los jueces. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, se olvidaron del Señor su Dios. Podemos ver que los temas de la recompensa y el castigo de Deuteronomio comienzan a desarrollarse. Si Israel se alejaba de Yahvé, él usaría otras naciones para castigarlo. Vemos un ciclo continuo al estilo de jueces. El pueblo pecaba y se separaba de Yahvé, cometía apostasía y lo abandonaba. Dios enviaría entonces a otras naciones a oprimir a Israel para hacerlos entrar en razón. El pueblo recapacitaría y clamaría a Yahvé pidiendo ayuda. Dios levantaría un juez que luchara contra los opresores y los expulsara. Este ciclo aparece varias veces a lo largo del libro de los jueces. Aquí podemos ver dónde se asentaron las tribus. Dios utilizó a las naciones vecinas para atacar a Israel. Cuando el pueblo clamó, Dios levantó jueces. Es importante entender que estos jueces no eran personas que interpretaban la ley como los jueces hoy en día. En cambio, los jueces eran líderes militares y políticos regionales. Fueron elegidos por intervención divina. Yahvé los llamó a la tarea por un tiempo limitado. Los jueces no era una dinastía que transmitía el gobierno a sus hijos y nietos. Eran esencialmente líderes una sola vez. Al principio los jueces empezaron bien, pero lamentablemente con el paso de los años se deterioraron. Pasaron de ser buenos a estar bien, a ser malos y a estar peor. Débora, una de las primeras juezas, fue una buena jueza dirigiendo fielmente al pueblo. Pero para cuando el último juez, Sansón, fue llamado, los jueces se habían corrompido mucho. De hecho, llegó al punto de que los últimos jueces ya no conocían el carácter de Dios.
En los últimos capítulos del libro de los Jueces descubrimos que no solo los líderes son corruptos, sino que todo el pueblo se ha corrompido. Al final del libro nos damos cuenta de que hay 3 problemas principales. El primero es la desunión política. ¿Se fragmentarán las tribus o se mantendrán unidas? En segundo lugar, la transferencia de liderazgo. ¿Cómo se levantarán los líderes y cómo se mantendrá un liderazgo fiel? Por último, el problema de la pureza espiritual. ¿A quién adorará y seguirá el pueblo? La próxima vez hablaremos de la solución a los problemas de los israelitas. Algunas conclusiones clave. Dios rescató a los hebreos de Egipto porque es Dios, no porque fueran fieles seguidores. Dios quiere tener una relación de justicia y generosidad y espera que sus seguidores hagan lo mismo. El pacto del Sinaí con sus leyes guía nuestras vidas para que podamos ser también justos y generosos. La Biblia cuenta la historia de lo que sucede cuando te alejas de Dios. No te sorprendas cuando seas castigado como Dios advirtió. Para conocer más detalles sobre el Éxodo y los relatos del libro de los Jueces, te animo a que consultes los recursos adicionales que tienen sugerencias de lectura y estudio. Gracias por acompañarnos. La próxima vez descubriremos cómo Dios resolvió los problemas con los que lucharon los israelitas. Hasta entonces, mantengan la fe.